noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Espero que ustedes estén muy bien. Un saludo muy cordial a todas las personas que se han conectado desde diferentes partes del Ecuador y también del mundo. Yatensi, ¿cómo está? Un gusto saludarla, Yadesi, siempre contento y feliz como una hermosa lombriz. Qué bueno, se ve más rejuvenecido, Yatensi. Sí. ¿No será la camisa? No, La guayabera que le han regalado. Sí, Yadesi, un buen pastor amigo mío, Qué bueno. Florencio, de pastor de Orlando, me regaló unas guayaberas que a mí me encantan. Y en Venezuela también se usa la guayabera. Se usa bastante. En todo el Caribe, Puerto Rico, la Florida, Cuba, Cierto. Guayaquil también, Cierto. Colombia. Muy bien, Yatensi, muy bien. Le queda muy bien. Qué bueno, el azul le asienta. No, y yo creo que esto debe ser el terno del predicador. ¿Ah, sí? Predicar con guayabera. Bueno, amigos y amigas, hoy tenemos un tema bastante interesante. Armagedón. La batalla final. Wow, estos temas de Apocalipsis sí realmente, Yatensi, que causan bastante interés, ¿no es cierto? Captan la atención y siempre hay una expectativa. ¿De dónde sale esta idea de el Armagedón, de tratar este tema el día de hoy? Bueno, estamos en una época de pandemia donde la gente conscientemente Yada e inconscientemente asocia estos acontecimientos dolorosos, trágicos, como esta pandemia del COVID-19, con los eventos futuros donde está descrito en el Apocalipsis, y más en las comunidades cristianas. Correcto. Las comunidades evangélicas asocian, ya sea consciente o inconscientemente, con un famoso libro que narran temas parecidos como el Apocalipsis, y también con los libros proféticos, específicamente Daniel, Ezequiel, o también textos de Mateo en la sección escatológica. Entonces la gente está ahorita tan sensible, más la comunidad religiosa cristiana, que quieren entender lo que está pasando, acudiendo a una hermenéutica, una lectura del Apocalipsis para dar luz, para dar una claridad y entender y discernir lo que está pasando. Entonces, por eso es que las preguntas apocalípticas están de moda en esta época. Eso es correcto. Así que, amigos y amigas, vamos a estar muy atentos entonces a este tema. Y comenzamos entonces, Yatensi, hablando sobre el Armagedón. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y dice, el mismo Apocalipsis dice, en hebreo se llama Armagedón. Esta palabra viene exclusivamente del hebreo. Sí, de dos raíces hebreas. La palabra arma, bueno, más ar, es la raíz de la palabra harin, que significa montes, montañas. Harin, que se puede pronunciar como una J, o también arin, que es la consonante E. Entonces puede ser harin, arin, pero viene del singular, o har, que significa monte, plural harin, montes. Ahora, la segunda palabra es armagedón, Magedón, viene del hebreo Megido. Entonces, uniendo la raíz de ar con Megido, suena este hebraísmo que también se usa en el griego, Armagedón, que significa literalmente Armagedón, el monte o la montaña Megido. Eso significa literalmente, Yadesi. ¿Y qué entendemos por esta montaña Megido? ¿Era un monte literalmente en el Antiguo Testamento o cómo lo entendemos? Correcto, Yadesi. Era una elevación pronunciada, no tan alta, que quedaba, bueno, a pocos kilómetros del Mar Muerto, en la famosa, usted que es profesora de geografía bíblica, en lo que se llama la media luna fértil. ¿Sí? En Jezreel, en el valle de Jezreel, estaba este monte llamado Megido, pero más que el monte, Yadesi, no era tanto el monte en sí. ¿Ya? Era que al lado del monte había un valle. Oh, ya. Y ese valle fue propicio para las grandes batallas épicas
que liberaron varios grupos y también el pueblo de Israel. ¿Ya? Era el lugar favorito para las grandes batallas del siglo XV a.C., cuando Israel enfrentó a muchos grupos, y también antes inclusive de la posesión de la tierra prometida, los filisteos, los cananeos, los fenicios también libraron batallas con otros pueblos invasores. Entonces, es un lugar muy estratégico geográficamente hablando para una batalla. Ok, esa es una pregunta interesante, porque entonces, Yatensi, Armagedón, la palabra como tal, ¿solamente aparece en Apocalipsis o en algún otro libro de la Biblia? No, sí hay en varios libros de la Biblia, y no solamente en la Biblia, Yadetsi. ¿Ya? Está en el Corán, en el Islam, inclusive en el budismo. O sea, que no es un término exclusivo del pensamiento apocalíptico, ni tampoco del Antiguo Testamento o de los libros midráchicos, que son la literatura rabínica que se escribió en el periodo intertestamentario entre el último libro del Antiguo Testamento, que es un periodo de silencio entre comillas, y el primer libro del Nuevo Testamento. No solamente está en esa literatura judeo-cristiana, también aparece en el Islam, aparece inclusive en el budismo y en otras religiones la palabra Armagedón. Ya es como una marca, Yadetsi. Ya, pero entonces este Armagedón que se menciona en el Corán y en el Islam, ¿hacen mención o se menciona por el lugar, por el Meguido, o hace referencia a algún otro significado? Bueno, su pregunta, Yadetsi, ya no es tanto el lugar, Yadetsi, ¿Ya? es el sentido, el significado. Ya se volvió una marca universal. Voy a hablar en el sentido del Islam. Y más adelante habla sobre la famosa batalla con Dog, que es parte del Armagedón. Ahora, este tema lo trabaja el Islam cuando están hablando de conquistar el mundo occidental. Bueno, ¿qué significa Armagedón? Significa una batalla, la batalla final. Si vamos a un significador, etimológicamente significa el término monte, el monte Meguido, por el término Harín, Meguido, Armagedón, significó también lugar de batalla. Ya. Un combate final donde se decide la suerte escatológica. Entonces, este concepto de Armagedón, de batalla final, batalla escatológica, batalla definitiva, lo toma en el Islam para conquistar el occidente. Okay. Cuando Mahoma se levantó Mahoma para fundar el Islam hacia el año 622 de la famosa huida de Mahoma, entonces él empezó a trabajar en el Corán la idea de la guerra santa. Una de las teologías fundamentales del Islam es la guerra santa, que es la conquista para Dios, donde su Dios Alá implanta la justicia. Entonces para ellos tomar Occidente, la Europa Occidental, Estados Unidos, América Latina, es invadir el mundo impío. O sea, su Armagedón es luchar contra los infieles, que somos nosotros. Ya. Y en cambio, la Biblia habla al revés. Es el mundo cristiano el que va a librar una batalla contra los seguidores de la bestia. Entonces, en conclusión, ¿qué significa Armagedón? Significa la batalla final contra el mundo infiel, ya sea en el mundo islámico como en el mundo judeocristiano. Eso es también lo que significa en Apocalipsis, pensándolo desde el capítulo 16 y el capítulo 20, que también hacen mención a esta batalla, Yatensi. Sí, sí. Ahora, en esta batalla de Apocalipsis, que se menciona en Apocalipsis, en el capítulo 20, exclusivamente el versículo 8, y dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cómo se relaciona Gog y Magog? ¿Quiénes son y qué papel fungen en esta batalla? Bueno, Gog y Magog va por la misma línea del Armagedón. El término, y es una muy buena, es un buen señalamiento, nadie sabe a qué significa Gog y Magog, ¿Ya? porque no se refiere a un lugar específico. En las investigaciones bíblicas, Gog y Magog, que está unido al tema del Armagedón,
significa el mundo impío. En el contexto del Apocalipsis era el imperio romano impío que mataba y hacía derramar la sangre de los inocentes mártires del cristianismo que seguía al Cordero degollado. Entonces, God Magog significa el mundo, el anticristo, el mundo pecaminoso, el mundo infiel. Ahora, el Islam también usa, Yadet, en el Corán, la palabra God y Magog, pero para contra Europa Occidental y para contra el mundo occidental. Entonces, para ellos, God y Magog significa el mundo cristiano que debe ser convertido al Islam. Entonces, ellos van a librar una guerra santa contra el occidente. Europa Occidental en ese momento no estaba descubierto América, y después, ya en los últimos siglos, que saben que existe Norteamérica, ya relacionan Norteamérica con God y Magog, que el Islam debe conquistar. Y mire, uno de los fundamentos religiosos, ya del terrorismo, cuidado, el Islam está dividido. El Islam tiene varios movimientos teológicos dentro del Islam. Unos son pacifistas. Oye, increíble, uno piensa que el Islam es violencia. No, no es así. Hay una línea del Islam que es demasiado pacifista, porque la palabra Islam significa sumisión, obediencia total. Entonces, por esa obediencia son pacifistas. Pero hay una ala del Islam que son violentos, que es lo que nosotros conocemos. Entonces, dentro de esta ala violenta del Islam, Alá controla el mundo impío por medio de las guerras santas, y esto de someter este mundo es a través de una guerra que es el Armagedón, donde se va a islamizar todo el occidente. Y ahorita Estados Unidos se convirtió en el objetivo número 1. Por eso hay tantos terrorismos en Estados Unidos, como una forma de someterlo a la batalla final. Mire, cada Islam que hace estallar una bomba en París, en Estados Unidos, en cualquier parte del occidente, es parte del Armagedón islámico. Es ir adelantando la batalla final. Ok, ahora una vez que ya hemos entendido sobre el islamismo, vamos un poquito, Yatensi, a Apocalipsis. Cuando usted menciona que Armagedón es una batalla, cuando uno piensa en batalla siempre hay ejércitos, ¿no es cierto? Hay ejércitos y hay una razón. En el caso del judeocristianismo, ¿por qué se menciona en el Apocalipsis una batalla? ¿Quiénes son los ejércitos? ¿Contra quién van a pelear y por qué? Bueno, ese es uno de los temas escabrosos para la escatología de las iglesias conservadoras como la nuestra. Y hay muchas teorías. Parte de la escatología pentecostal, evangélica, no tanto de las iglesias históricas de Europa, tienen otra escatología más alineada con la escatología católica romana, pero las iglesias que vienen de corte americano, del fundamentalismo, cree en una batalla literal. Es lo que se llama la literalización del Apocalipsis. Y en esa literalización, donde el símbolo se interpreta literalmente, se cree en un Armagedón, e inclusive en una batalla con el famoso God y Magog, que es solamente el hecho de conquista al mundo impío. Se toma que muchos teóricos del tema del Armagedón, de God y Magog, piensa que God y Magog puede ser un país islámico. Para nosotros puede ser un país islámico. God y Magog puede ser Palestina, Egipto, puede ser Irán. Entonces, en el ambiente cristiano judío, ellos ven esta ciudad, como se dice, God y Magog, como el mundo islámico. Para los islámicos, al revés, las ciudades cristianas, que esa es la batalla. En el fondo es la lucha entre el cristianismo y el islamismo, pero ahorita en la hermenéutica actual. En el contexto bíblico, ¿a quién se refiere el autor? Esa es la pregunta. Uy, va a haber un curso sobre Apocalipsis que iniciamos este miércoles a las 6 de la tarde, hora de Ecuador. El jueves también, y el sábado en la mañana, justo sobre esos temas. En ese curso vamos a profundizar, Yadesi, qué significa Armagedón, qué significa God y Magog, a qué se refería Juan. Cuando Juan escribió esto, él tenía su propio Armagedón definido y no se estaba refiriendo a nuestro contexto. Cuando cada uno lee ese texto, interpreta el tema de Armagedón de acuerdo a su propia batalla que está librando. Ahora, para el siglo XXI, con la pandemia del COVID-19, ya tenemos lista la película a qué se refería el Armagedón y que estamos en los últimos tiempos. Cada siglo había ese fenómeno. Entonces, la pregunta es, ¿a quién se refería Juan
cuando escribió Ujú. Apocalipsis 16. Eso es correcto. 16. ¿Cuál era su Armagedón? Yo ya definí lo que significa etimológicamente. Sí. ¿A qué se refiere el término God y Magot? El curso. Pero adelántenos algo ya, Tensi, porque nos quedamos así como que Juan escribe Apocalipsis, ella escribe para un contexto único en ese momento, ¿no es cierto? Y hemos hablado en otros programas también de ese contexto. Y entonces entendemos que Juan no escribió para este contexto en particular, ¿no? Sino entonces, ¿cómo entender el Armagedón? Aunque sea una palabrita, entendiéndolo desde ese contexto. En ese momento Juan refería a Armagedón, el lugar geográfico era Asia Menor. ¿Ya? En ese momento Éfeso Ujú. estaba siendo invadido por las fuerzas de la bestia, que era el ejército romano. ¿Ya? Y Asia Menor, que estaba Éfeso, Colosas, las 7 iglesias que escribió Juan, Correcto. Esmirna, Ujú. Pérgamo, Tiatira, etcétera, etcétera, era cristiano. El cristianismo estaba floreciendo ricamente en Asia Menor, y uno de los fundadores de varias iglesias en Asia Menor se llama el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces Roma, con Domiciano, ahínca la persecución en Asia Menor, en esos territorios, y Juan está viendo que el ejército del diablo era el ejército romano, impío, con las tradiciones romanas, acabando con los seguidores del Cordero, que eran los cristianos de Asia Menor, porque las iglesias estaban creciendo en Asia Menor. Ujú. Ahora, en esa batalla, ¿quién ganó? Vamos ahorita al siglo XXI. Todo ese territorio que Juan defendió, ahora es turco, ahora es musulmán. ¿Ya? Entonces, esa profecía se puede aplicar Ajá. a Turquía en la actualidad, porque ahorita se invirtió la tortilla. Ajá. Ahora, ese territorio de Asia Menor que tanto fue evangelizado, ahora es musulmán islámico. Ya el cristianismo no queda ni una gota. Y ahorita es al revés, es un mundo islámico. Entonces, tiene mucho de profético en el momento que se escribe, dirigido ahorita a esta parte del mundo. Entonces podemos entender que el Armagedón es una batalla literal. No tanto, sino de fe. Ok. Es una batalla literal, pero en cuanto a la fe. Ajá. Es la evangelización al mundo inconverso, donde el mundo inconverso le sigue a la bestia. ¿Y por qué se le llama batalla final? Porque esa es la pregunta, ¿no es cierto, amigos y amigas? Armagedón, batalla final. ¿Por qué se le llama final? Porque está relacionado con las bodas del Cordero, con cielo nuevo, tierra nueva, que está en los 2 últimos capítulos del Apocalipsis. No se pierdan el curso, de eso vamos a hablar. ¿Qué significa cielo nuevo, tierra nueva? Muy bien. Apocalipsis 21 y 22, la Jerusalén celestial bajada. Oye, interesante. ¿Y dónde va a gobernar Cristo? Cierto. En los 1000 años. Cierto. Hablando de los 1000 años, ya te Ay, decía. ay. Viene otra Como pregunta. diría un buen venezolano, naguará. Sí, sí, esa es una de mis palabras favoritas. Viene una pregunta más, que aquí es chévere la respuesta. Si hablamos de esta batalla, hay algunas personas que la han interpretado como una batalla literal, ¿no es cierto? Y entonces ellos hablan y a veces la ponen que va a ser premilenial, que va a ser en estos 1000 años, que va a ser mucho después. Hay tantas teorías. ¿Qué puede decir usted al respecto? Hay una teoría de corte adventista y también unida a otros movimientos cristianos, es que primero se da la batalla. Ajá. Con el Armagedón y con el tema de God y Magot, todo esto. Al final de la batalla, el diablo va a ser encadenado en un abismo. Y Cristo viene, la segunda venida de Cristo, para reinar. Sí. Entonces, Cristo viene a reinar 1000 años. Pero Cristo no va a gobernar en la tierra, va a estar en la Jerusalén celestial con los cristianos, con los mártires que murieron para Cristo. Están gobernando en Jerusalén. Al final del milenio baja. Pero ese reinado para unos es un reinado de paz, de felicidad, porque el diablo está destruido. Sí. Está en el abismo, sí. encadenado. Para otros no. Porque ahí se va a aplicar en el gobierno de los 1000 años, se va a implantar la justicia de Jesucristo. O sea que no va a ser un gobierno tan bonito. Se va a dar una tribulación en el gobierno de los 1000 años, porque Cristo va a hacer justicia, pero ya la iglesia ha sido arrebatada. Entonces, ¿quiénes van a recibir el gobierno, el reino de Cristo en forma de justicia? Los impíos, los que fueron hostiles contra el cristianismo. Entonces, ellos van a recibir
un gobierno de Cristo de justicia. Ahora, porque uno de los 4 elementos del mensaje apocalíptico es la justicia, aparte de la fe, esperanza, consuelo, es la justicia. Entonces, ¿dónde va a reinar la justicia de Cristo? En los 1000 años, donde la tierra va a ser desolada con el gobierno de Cristo, y ahí no es el diablo el que va a crear un dolor, sino la justicia de Dios en Cristo Jesús, gobernando con sus seguidores, y después otra vez el diablo queda libre y seguirá molestando. Muchos teóricos dicen que la batalla de Armagedón va a ser después del milenio. Ya. Otros dicen que es antes del milenio, porque lo vemos en Apocalipsis 16. Hay muchas teorías. Ahora, si entendiéramos que esa batalla fuera en una forma literal, entendiéndolo, Yatensi, así como usted dice, que puede ser antes, que puede ser después, también le pregunto, ¿el lugar? ¿Hay un lugar en la que se piensa que va a ser o se va a realizar esta batalla? Bueno, eso no, o sea, no hay una información precisa, porque, bueno, hay 2 cosas que te quiero manejar, ya decía. Sí. Yo estoy dando hermenéutica. Correcto. La hermenéutica es una interpretación que consiste en que el lector condiciona el texto de acuerdo a sus estructuras mentales. Así es. Entonces, esas teorías que hablamos de que el arrebatamiento va a ser el nacimiento de Cristo y que la iglesia no pasa por la gran tribulación porque es arrebatada, otros dicen que sí pasa por la tribulación. Así es. Y que el gobierno de Cristo fue pacífico, otros dicen que no, sí, que va a ser un gobierno de justicia y que los que sufren son los malvados que nunca fueron arrebatados, mientras que los cristianos están arriba esperando la voz del Cordero, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué dice realmente la exégesis? Correcto. La exégesis es el primer sentido. ¿Qué dijo realmente el texto en el texto griego? Son 2 cosas diferentes. Una cosa de interpretación. Así es. Que se hace en nuestras iglesias a través de la historia, y otra cosa lo que dice el texto. Para eso los invito al curso. Entonces mejor vamos a hacer una promoción del curso, ya que Yatensi hoy nos ha dicho mucho sobre este curso. Así que déjenme buscar la información correcta. Y tenemos aquí que el curso se llama El mensaje esperanzador de Apocalipsis a la luz de la pandemia. Las fechas son miércoles 26 de agosto de 6 a 9 de la noche, hora de Ecuador. El viernes 28 de agosto de 6 a 9 de la noche, hora de Ecuador. Y el sábado 29 de agosto de 9 a 1 de la tarde, hora de Ecuador. Yatensi, quisiera decirnos algo más para promocionar y entusiasmar a nuestros amigos y amigas a asistir a este curso. Mire, Yatensi, yo creo que amerita un estudio científico serio del texto de Apocalipsis. Y el texto de Apocalipsis ha sido sometido a interpretaciones sin ningún canon académico, sin ninguna reglas de academia, sin ningún estudio serio. Y hemos sacado doctrinas que se van divulgando en este tiempo de pandemia o en tiempo de crisis, que a mí me preocupa. Entonces yo creo que es bueno tener, sí, porque uno entra a YouTube y encuentra a los predicadores hablando sobre los temas de Gog y Magog, el Armagedón, ya tiene sus teorías, cuándo va a ser el arrebatamiento, cómo va a ser la boda del Cordero, si va a haber vino, no va a haber vino, en qué parte del cielo, todo esto. Pero es bueno dar un curso frío, científico, serio, académico, con el contexto del autor, manejando todo el texto griego, para tener una idea de qué fue lo que quiso decir el autor sagrado. Eso es importante, eso es lo que se llama en exégesis, buscar el primer sentido. Y yo me acuerdo ya de ese que mi mamá, cuando yo no me quería comer la sopa de zanahoria blanca, que en otro país le dicen la racacha, sí, mi mamá me decía, si no se come la sopa, viene la bestia y se lo lleva donde Gog y Magog. Santo Dios. Y así estamos usando la escatología. El que no se porta bien le mete de susto, de miedo. Y hemos convertido el libro de Apocalipsis en un terror. Casi en el libro de Harry Potter, en el último tomo. Sí, es correcto. De monstruos, de bestias. Es correcto. Muchísimas gracias, Yatensi, por iluminarnos con su sabiduría, sus conocimientos. Amigos y amigas, no nos queda más que animarlos a tomar este curso de Apocalipsis, y ustedes pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo martes.